sí, Dios es bueno. Dios es bueno y maravilloso. Miren, hermanos, todo lo que estábamos diciendo, Señor, llévate ese frito, ya se fue. No los noto convencidos. Hay algunos que están diciendo, no, pastor, yo quiero ese frío. Bueno, pues abra el congelador y meta su cabeza ahí, va a tener frío. Dios es bueno, hermano. Tanta gracia que nos da, su amor, su misericordia, nos levanta cada mañana. Hoy podemos decir Ebenecer, hasta aquí Dios nos ha ayudado, hasta aquí Dios nos ha bendecido con su gracia. Amén, amén, amén. Bueno, esta es Conexión Cristiana Church, the church that connect people with God, with friends and with the community. Esta es la iglesia que conecta a las personas con Dios, con amigos y con la comunidad. Si usted nos está viendo en casita, pues póngase el cinturón, porque Dios tiene cosas grandes para usted a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios, dice la Biblia, que es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, y dice que discierne la mente y el corazón. Por eso es que cuando usted dice, oye, pero ese pastor sabía mi vida, ese predicador, ¿quién le contó? ¿Quién le contó? Porque todo lo que dijo era lo que yo, es mi vida. Esa es la palabra de Dios, no es el predicador. Es la palabra de Dios que dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, parece que ya tenemos la atención de todos. Estamos iniciando una nueva serie de mensajes que le hemos titulado El arte del amor. Y es que por todos lados ya empezamos a ver rojito, ¿verdad? Los corazoncitos, allí a San Valentín tirando flechas por todos lados. Bueno, estamos en el mes del amor y la amistad. Y es que el amor es considerado un arte, porque al igual que una obra maestra, el amor requiere educación, requiere creatividad, requiere paciencia y práctica constante. El amor hay que estarlo siempre trabajando, porque si lo dejamos de lado, el amor de repente podemos verlo de una manera diferente. Y en esta serie nosotros vamos a estar hablando acerca del amor inquebrantable, el amor que une, el amor que sacrifica y el amor que libera. Todo este mes de febrero vamos a estar hablando acerca del amor. Y por lo general nosotros asociamos el amor con algo que recibimos de otra persona, sea de los padres, o sea de algún amor por ahí que tuvimos en la vida, o sea de la relación romántica. ¿Se acuerda cuando usted se enamoró? ¿Se acuerdan los que se enamoraron alguna vez? Parecía que caminabas en las nubes y te decían, oye, despierta. Y estabas así y las babas te caían por un lado. Enamorada, enamorado. No dejaba de pensar usted en su amado o en su amada. Cuando le dieron la foto, ¿usted se acuerda cuando le dieron una foto? Es que estamos en generaciones viejas. Estoy hablando de generaciones viejas. Los jovencitos ahora pero en las generaciones viejas, muchachos, ustedes que están aquí de por ahí de los 20 para arriba, aquí que están aquí, las generaciones viejas le daban una foto a uno. La muchacha le daba una foto, ¿no? Y estaba todo el día en la noche ahí viendo. Le daba una carta. ¿Se acuerda cuando usted le dio una carta? Una carta pero inspirada. Y nomás que lo que yo hacía es que yo le escribía una canción, y ella creía que era carta mía, pero era una canción. Y entonces la señorita, la muchacha, leyendo la carta una y otra vez. Y a mí me daban una carta, yo me la aprendía de memoria, yo que tengo mala memoria. Pero leyendo la carta una y otra vez. Eso estábamos como enamorados, como que algo estaba pasando de nosotros. No dormíamos, no pensábamos, estábamos constantemente nuestra mente conectada con que no podíamos quitarlo de nosotros. ¿Se acuerdan cuando estaban enamorados? Es que ya se le fue. Ahora dice este viejo que hace aquí. No los noto convencidos. Pero cuando andabas enamorada, cuando andabas enamorado, pero de repente en la primera pelea empezaba a haber la desilusión. Y después empezaron las peleas y los pleitos, y rompías la carta, rompías todo y decías, se acabó el amor. Y la realidad es que el amor no se acaba. Lo que pasa es que nosotros estábamos tomando el amor desde una fuente secundaria. Tenemos que ir a ver el amor desde la fuente original. Y es que nosotros tenemos que ver que la fuente principal del amor es Dios.
La Biblia dice que Dios es amor. Y si Dios es la esencia del amor, el amor es inquebrantable. Y ese es el tema que vamos a estar tratando hoy. Hablaremos sobre love is unbreakable. El amor es inquebrantable. Así que levanta tus manos y dile al Señor: Señor, yo quiero de ese amor. Yo quiero de ese amor que no se quebranta, que a usted le pegan un martillazo y sigue amando. No los noto convencidos. Usted era pastor, qué exagerado. Yo escuché de una pareja donde le pegaron un martillazo. Y tuve que ir allá. Mi esposa y yo tuvimos que ir a ver, pues para ayudar a esa pareja. Hemos ayudado parejas hemos ayudado a través de los años. Tenemos 30 y algo de años haciendo esto. Y hemos ayudado parejas, hermanos, de cositas que son tan sencillas que se pueden arreglar, pero así vea. O sea, que usted dice, Dios mío, pero también con un martillazo, que a veces dice, esto no se puede arreglar, ya le voló el cerebro, ya no se puede hacer nada. Pero vamos a entrar a Deuteronomio 7, porque realmente este tema no tiene que ver con parejas exactamente, pero tenemos que ver con el amor de Dios. En lo de las parejas lo vamos a ver esta tarde. ¿A qué horas? A las 6 de la tarde. Vamos a tener aquí una fiesta tremenda, aquí a las 6 de la tarde. Y vamos a tener una actividad, bueno, después lo van a anunciar, pero vamos a tener algo bien especial aquí a las 6 de la tarde hoy. Pero quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 7, donde encontramos las características del amor inquebrantable de Dios hacia su pueblo Israel. Deuteronomio 7, del 7 al 9, dice la palabra del Señor: y el Señor no te dio su amor, ni te eligió, porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas. Más bien fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que les había hecho a tus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón, rey de Egipto. Reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios, ¿qué dice que es? Verdaderamente Dios. Él es Dios. ¿Cómo es Dios? Fiel. ¿Qué más es? Que cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Ahora, el contexto de este pasaje es que los judíos estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Ya habían pasado 40 años de haber batallado en el desierto. La vieja generación ya había muerto. Está una nueva generación tratando de entrar a recibir las bendiciones de Dios. Y habían llegado hasta ese punto gracias al amor de Dios. Yo no sé en qué punto de tu vida te encuentras, si de repente estás en el peor o en el mejor momento de tu vida, si estás en tu desierto o estás a punto de entrar a la tierra prometida. Pero cualquiera de las situaciones en las que hoy te encuentras es porque ha sido por la gracia y el amor de Dios. Es Dios el que te ha traído hasta este punto donde tú estás, porque es su gracia, su amor y su misericordia. Dios tiene grandes planes con nosotros, así como los tuvo con su pueblo judío. En Romanos 5:8 Dios dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí no dice que el Señor vino a nosotros y nos amó porque éramos buenos. No, Dios nos ama a nosotros aun cuando éramos malos. Aún cuando somos malos. Yo no puedo decir, ese pecador de allá Dios no lo quiere. La Biblia dice que Dios es amor. Y el amor de Dios es derramado en todo el mundo. Dios es amor, nos ama. Su gracia, su amor, su bondad y su misericordia es para todas las naciones. Dios nos ama. Así de sencillo. Ahora que hagamos rebeldes y que nos vayamos por otro camino, eso es otra historia. Pero el amor de Dios, Dios está allí para amarnos. Dios nos ama, dice que hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Dios nos ama. Dios ama a su creación. Dios ama a su humanidad. Dios ama a sus hijos. Los que hemos sido, ahora que nos hemos encontrado con Dios, Dios nos ama. Y hoy Dios quiere que sepas que su amor es inquebrantable. Primeramente, porque no depende de nuestros méritos. Deuteronomio 7 dice: el Señor no te dio su amor ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eras
las más pequeñas de todas. Habían algunos judíos que llegaron a pensar que Dios los amaba por su gran esfuerzo o porque habían tenido un crecimiento numérico ya a esta etapa del pueblo judío. Habían crecido a una población de 2 millones de personas. Y es que en el antiguo Oriente los dioses típicamente escogían a naciones grandes y poderosas, pero Dios les recuerda que comparado a Egipto o a Babilonia, ellos todavía eran muy pequeños. O sea, le dice, yo no los he escogido a ustedes para amarlos porque son una gran cosa, de hecho son los peores. Y si ves en la Biblia, ese es el patrón. El Señor fue a escoger a unos pescadores que eran lo peor de lo peor de los peores. No los noto convencidos. Y en los tiempos de los maestros, cuando un maestro escogía a un discípulo, escogían al mejor de los mejores. En el tiempo de Sócrates, en el tiempo de todos aquellos maestros, grandes pensadores, escogían siempre a lo mejor de los discípulos. Pero el Señor le dijo a sus discípulos, ustedes no me han escogido a mí, yo los escogí a ustedes. Y ustedes no tenían ni para atrás ni para adelante, ni siquiera hacían buena pesca. Bueno, eso no dice la Biblia, eso lo estoy diciendo yo. Por si no. O sea, en otras palabras, el Señor nos escoge a nosotros no porque seamos, que yo tengo documentos, o que yo soy de esta nación, o que yo tengo esto, o que yo tengo platica acá, o yo tengo. No. Dios nos escogió porque su amor, su gracia, su misericordia, por pura bondad nos presentaron el evangelio. Algunos nos persiguieron. ¿Cuántos de ustedes fueron perseguidos? Que no lo querías escuchar a tu hermano, a tu primo, a tu tío, a alguien que se subía en el bus y comenzaba a predicar y decía, ya está esta gente aquí hablando de Dios. Prendías la radio y salías o sea, hay gente que te persiguió. Eso es por puro amor de Dios, pura gracia de Dios que nos persiguieron. Efesios 2:8 dice que no es por obras para que nadie se gloríe, es por pura gracia para que nadie se jacte. Hemos sido alcanzados por la pura gracia de Dios. Dios no nos ama porque seamos dignos, nos ama porque Él es amor. No tenemos que hacer obras para ganarnos su amor, porque el amor de Dios es inquebrantable. Deuteronomio 7:9 dice que Dios es fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman. Ahora, esa frase amor inagotable viene de una palabra hebreo que se escribe o se dice hesed. Y hesed quiere decir amor leal, misericordia constante y fidelidad inquebrantable. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Dios no nos ama a nosotros porque nos portamos bien o porque haces buenas obras. Dios te ama porque el amor de Dios es inquebrantable. No se puede romper el amor de Dios. Él es la esencia del amor. Y por eso Dios es amor hesed, amor inquebrantable. Y es algo similar al amor de los padres hacia los hijos. Mire, por lo general los padres, está difícil que un hijo le quebrante el amor. Amén. Cuando ya son teenagers, los muchachos se portan mal y a veces groseros. A veces hasta te tiran la puerta. I hate you. Y a veces cuando los padres son pequeñitos y los hijos crecieron bien altotes. Aquí conozco yo un hermano que está chiquito y sus hijos están y los reprende así. Yo tendría miedo verlos así, tan grandototes. Entonces, el amor, a veces, o sea, los padres, está difícil que se quebrante ese amor. Amén. Ahora, que tiene que entrar en disciplina, claro, pues sí, pero el amor está ahí. El amor no se quebranta y el amor de Dios es algo similar al de los padres. Y Jesús, para mostrar el amor del Padre, contó la historia del hijo pródigo. Dice que en la historia del hijo pródigo dice que el hijo se fue de la casa y le pidió al padre la herencia de todo lo que le correspondía. Pedir la herencia cuando está en vida, él le estaba diciendo, sabes que a mí no me importa si tú estás vivo o muerto. Yo lo que yo quiero es que tú me des mi plata que me corresponde. Yo quiero ir a vivir mi vida como a mí me place. Típico teenager, ¿verdad?
Típico tiene ella. Yo quiero vivir mi vida, me voy a cuando tenga 18 años me largo de esta casa. Prepárele la ropita y póngasela allí. Es más, no se la prepare, dígale que se prepare su ropita. Porque ¿cómo va a vivir? Ahora no se puede vivir. Antes tal vez se podía vivir, ahora está tan complicada la vida. No los noto convencidos. Está tan complicado. Uno de nuestros hijos dijo, me voy. Pero después vivía más en la casa que afuera. Dice, oye, pero aquí falta leche. ¿Qué pasó? Aquí no hay esto, aquí no hay. Pues el muchacho llegaba a comer ahí porque no le alcanzaba. Porque eso sí, váyase, pero platita no hay. Usted vea cómo le hace. Entonces, sí, mira, me está diciendo que sí. El amor Gesed es el amor similar hacia los padres a los hijos. Entonces el hijo pródigo le dice, me voy, y se fue. Y dice la Biblia que vivió perdidamente, se malgastó todo. Se malgastó todo lo que tenía. Y cuando ya le empezó a faltar, dice que él comienza a pedir y nadie le daba. Y como nadie le daba, se fue a buscar un part-time, un trabajito por allí. Y ya cuando le dieron su trabajito, dice que él anhelaba comerse la comida de los cerdos, pero ni eso le daban. Y muriéndose de hambre, de repente dijo, si en la casa de mi padre los jornaleros, los trabajadores los tratan con amor y les dan de comer, y yo aquí muriendo de hambre, voy a ir a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ten misericordia de mí. Y dice que cuando el hijo pródigo va camino a la casa, de repente a lo lejos el padre lo vio. Eso quiere decir que el padre siempre se asomaba para ver a su hijo. Nosotros los padres siempre estamos asomándonos en oración por nuestros hijos. Guárdalo, Señor, no sé dónde está. Cuídalo, revélate a su vida, haz algo en él, Señor. No permitas que el diablo lo arrastre. Señor, toca su corazón. Señor, libéralo, Padre amado. No sé lo que ha pasado con él ni las decisiones que esté tomando, pero haz algo en él. Siempre estamos asomándonos. Siempre estamos allí pidiéndole al Padre. El Padre dice que lo vio de lejos. Es probable que el Padre siempre se asomaba. Tal vez vendrá mi hijo hoy. Y no llegaba. Y no llegaba, y de repente el hijo regresó. Y dice que el padre corrió hacia donde estaba el hijo y lo abrazó. No le importó que estaba sucio, apestoso, porque ese es el amor de Gesed. El amor que no se quebranta. El amor que siempre va a estar ahí con los brazos abiertos. Hoy Dios quiere que sepas que su amor es inquebrantable, que no depende de lo que tú hagas, de los méritos. El amor de Dios siempre va a estar allí. Pero también Dios es un Dios que cumple sus promesas. A God who keeps his promises. En Deuteronomio 7:8 Moisés le dice, más bien fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que le había hecho a tus antepasados. Ahora, para entender esto, tenemos que entender que había un pacto que se conocía como el pacto abrámico. Dios estaba cumpliendo una promesa que le había hecho a Abraham. De ahí viene el pacto abrámico. 600 años atrás Dios le hizo una promesa a Abraham. Allá en Génesis 12 Dios le dijo a Abraham, haré de ti una nación grande y te bendecirá y te bendeciré, y por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dios le dijo, de ti voy a hacer una nación grande, te voy a bendecir y tú vas a ser de bendición toda la familia de la tierra. Esa era una promesa y un pacto que Dios hizo con Abraham. Pero debido a la desobediencia del pueblo terminaron siendo esclavos en Egipto. Mas como Dios es un Dios de pactos que cumple sus juramentos, Él vuelve a retomar las promesas de su pacto. Y es que en el mundo antiguo los pactos eran sagrados. Un pacto implicaba una promesa con compromiso total de vida o de muerte. Cuando Dios establece un pacto, no es simple un acuerdo, es un compromiso inquebrantable. La palabra hebrea para pacto es berit. Implica un vínculo permanente. Hay obligaciones mutuas dentro de un pacto. En el caso de Abraham, el pacto continuó con su hijo Isaac, con su hijo Jacob. Por eso es que Dios, cuando se presenta al pueblo de Israel, les dice, yo soy el Dios de Abraham,
de Isaac y de Jacob, porque el pacto continuó a las siguientes generaciones, porque el pacto incluía que los iba a bendecir y que él iba a ser de bendición. Sus generaciones iban a ser de bendición. Por eso Dios se presentaba como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aún así, entonces vemos el amor inquebrantable de Dios, que tiene que ver con bendecir al pueblo. En número 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, cuando Dios hace un pacto, Dios va a cumplir su pacto. No importa lo que suceda, cuando Dios hace un pacto, Él va a cumplir su parte. Pero dentro de un pacto hay obligaciones. Amén. Cuando usted compra una casa, usted está firmando como un tipo de pacto, como un contrato. Pero usted tiene su obligación, ¿correcto? Si usted no paga la casa, ¿qué va a pasar? Lo van a botar de ahí, le van a quitar su casa. Entonces, dentro de un pacto, Dios es un Dios de pactos. Por eso es importante que yo sea parte del pacto de Dios. Dios cumple sus promesas. Dice que en la Biblia hay 7,000 promesas que Dios nos ha dejado para nosotros. Y hay promesas que son condicionadas y hay promesas que son incondicionadas. Las condicionales son cuando Dios pide ciertos requisitos de parte nuestra. Y las incondicionadas son solamente las que dependen de parte de Dios para que se cumplan. Un ejemplo de una promesa incondicional es la que está en el libro de Génesis 9:11, donde Dios promete que ya no va a destruir la tierra por diluvio. Eso usted ni yo no tenemos nada que hacer para eso. Simplemente Dios lo dijo: ya no voy a permitir que haya un diluvio. El mundo ya no se va a acabar por diluvio. Eso fue entonces un pacto que Dios hace. Ahora, un ejemplo de promesas condicionadas es la que dice en Mateo 6:33, que dicen: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Allí hay una promesa que está condicionada. Dice: busca primero el reino de Dios y todo lo que tú necesitas te va a llegar, te va a llegar. Entonces, está condicionada a que yo haga mi parte. ¿Cuál es mi parte? Yo tengo que buscar a Dios, ponerlo como prioridad. Si tú pones a Dios como prioridad, todo lo demás viene por añadidura. Entonces, la pregunta es: ¿qué parte estás haciendo tú dentro de esas promesas de Dios? Así que yo no sé las necesidades que estás enfrentando hoy, pero Dios es un Dios de pactos. Y si usted lo pone primero a Dios, Dios se va a encargar de todo lo demás. Lo he visto muchísimas veces. Dios siempre cumple sus promesas. Usted simplemente se alinea a Dios y Dios se encarga de lo demás. Y a veces usted dice: pastor, pero ¿por qué no sucede esto conmigo? A veces es porque Dios nos está dando una lección. Porque recuerde que Dios nos ama. Y a veces Dios, por amor, va a tener que dejar que situaciones adversas de la vida nos sacudan, para que entonces podamos ser mejores personas. A veces el sufrimiento no es para mal. A veces el sufrimiento es para que nosotros seamos mejores personas, para que nuestro carácter sea formado. Así que si Dios me ha mostrado que su amor es inquebrantable y que Él cumple sus promesas, la pregunta es: ¿cuál debe de ser mi actitud hacia Dios? ¿Cuál debe de ser mi actitud hacia Dios? En Deuteronomio 7:9, Moisés termina su discurso al pueblo judío diciendo: reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Ahora, esta palabra reconocer, la palabra reconoce, se deriva de una palabra hebrea que se dice yadá, y quiere decir conocer por experiencia. O sea, ya no es una palabra conocer solamente como que yo le conozco al presidente. Tú le conoces al presidente porque lo ves en la televisión. Yo le conozco a ese cantante, pero cuando tú tienes una experiencia con esa persona, un yada, una experiencia de compartir tiempo con esa persona, entonces es diferente esa palabra conocer. Y esta palabra conocer que está diciendo este pasaje, donde le dice a Moisés, al pueblo judío, le dice: reconoce
Por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él está diciendo, reconoce, Yadá quiere decir, conoce a ese Dios por experiencia. Y es que Moisés estaba hablando desde su experiencia. Él había vivido en carne propia el amor inquebrantable de Dios. Él había vivido las promesas de Dios. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Moisés, ve y preséntate ante Faraón, que yo voy a estar allí y tú vas a ver mi mano de Dios, tú vas a ver mi mano. Y cuando va a llegar un punto que Faraón te va a ver hasta como un Dios por todos los milagros que yo voy a hacer a través de ti. Cuando Moisés fue a presentarse ante Faraón, no fue fácil, hermano, porque tenía que confiar en lo que Dios le había dicho. Y es que a veces nosotros no confiamos, hermanos. Se nos hace, decimos que creemos y confiamos, pero cuando nos ponen en la olla y empieza a calentarse la olla, ahí es donde se nos pone tan difícil. Pero cuando decimos, Señor, tú dices que tú estarás conmigo. Tú dices, Señor, que si yo te pongo primero, entonces tú vas a obrar, tú vas a traer por añadidura todo lo demás. Entonces tú comienzas a tomarlo en serio y lo empiezas a aplicar a tu vida. Y en los momentos difíciles tú, Señor, le recuerdas, Señor, acuérdate lo que dice tu palabra. O más bien me acuerdo lo que dice tu palabra. Y cuando tú lo pones en práctica, tú vas a ver la mano de Dios. El problema es que nosotros a veces nos cuesta confiar en el Señor. Cuando Dios le promete a Moisés que va a ver su mano de poder, así sucedió. Cuando Dios le dijo, sal al desierto, y él sale al desierto y de repente se encuentra que hay un mar. Ya no puede cruzar ahí en adelante. Pero Dios le dice, yo voy a abrir ese mar. Y el mar se abrió porque él confió, porque él creyó. Y es que él estaba hablándole al pueblo de Israel por la experiencia. No es lo mismo que usted cuente algo que usted escuchó por allí a que usted diga, sabes que yo conozco a Dios por la experiencia. Dios me habló, Dios me tocó, Dios me liberó, Dios usó a una persona para esto en mi vida. No es lo mismo, hermano. Cuando tú has tenido una experiencia con Dios, mi hermano, eso te marca para siempre. Todas las personas que tuvieron una experiencia con Dios en la Biblia fueron marcados. Pablo, cuando tuvo esa experiencia con Dios allá en camino a Damasco, ya él quedó marcado para siempre. Pedro, los apóstoles, cuando ellos recibieron una experiencia con Dios, tú quedas marcado para siempre. Y aquí Moisés les está diciendo, pueblo, reconoce todo lo que ha pasado. Nosotros pasamos por un desierto. Dios proveyó en el desierto, nos proveyó maná, comida del cielo. Era increíble, hermano, que cayera pan del cielo para que ellos pudieran comer. Dios les proveyó carne. Dios envió una manada de codornices y llegaron allí y ellos pudieron comer de allí. Dios siempre abrió puertas en un desierto donde no había que comer. Dios les proveyó. Y dice la Biblia que ni su vestido se envejeció. O sea que el vestido de ellos, la ropa de ellos, usted sabe que la ropa llega un momento que se hace así como que se desbarata. La ropa de ellos nunca se envejeció, porque Dios estaba supliendo sus necesidades. Entonces Moisés le está diciendo, reconoce, pueblo, que este Dios nos ha cuidado en todo este proceso. No ha sido una historia, ha sido real. La gente enemiga, los pueblos enemigos temblaban al escuchar que venían los judíos, porque había una nube de fuego. ¿Sí sabe lo que es tener una nube de fuego, hermano? Pero lo que pasa es que uno se acostumbra. Es como, por ejemplo, de repente que usted venga aquí a la iglesia y arriba de aquí de la iglesia, cuando usted ya viene en su carro, usted ve una nube de fuego. Se está incendiando la iglesia. ¿Qué está pasando? Y lo ves el primer domingo. Wow, la gloria de Dios, caes al suelo, te arrodillas, pides perdón y todo eso. Y el siguiente domingo lo vuelves a ver y lo vuelves a ver y lo vuelves. Y ya después te acostumbras. Y llegamos a acostumbrarnos que eso tiene que estar allí, que ese es Dios y ya. Ellos llegaron a acostumbrarse de ver esa gloria allí.
Y a veces nosotros somos así. Llegamos a dar por sentado y nos olvidamos de que ese Dios todopoderoso nos ama y está dispuesto a darlo todo por nosotros. De hecho, lo dio en la cruz del Calvario por usted y por mí. Pero Dios tiene que a veces pasarnos por un proceso, porque ese es el amor de Dios. Tenemos que ser procesados, y en los procesos es donde aprendemos a confiar en Dios. Así es que, ¿cuál debe de ser mi actitud frente al Dios de amor? Primero, seguir confiando que Él es fiel y que Él tiene todo en sus manos. Así que si ahorita estás en un momento difícil en tu hogar, en tus finanzas, en tu situación legal de este país, sigue confiándote, aférrate a Dios, ponlo como primero, ponlo como primero. Él es el Señor de mi vida, búscalo con todas tus fuerzas y te aseguro que tú vas a ver a Dios obrar allí. Cuando tú lo pones a Él como el primero en tu lista, sigue confiando. Y por último, ¿cuál debe de ser mi actitud hacia Dios? Obedecer por gratitud y no por miedo. El verso 9 dice que Dios derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. La obediencia no debe de ser una carga. Debe de ser un placer de servir a un Dios maravilloso que se ha fijado en un ser insignificante como nosotros. Que Dios así, por pura gracia, le plació vernos a nosotros y llamarnos. Por pura gracia, en su amor y su bondad nos vio y dijo: voy a llamar a esa hormiguita, se está ahogando la pobre, la voy a sacar de allí. Y nos puso por acá. Y de repente la hormiguita, y de repente empezamos ahora a encaminarnos en el camino del Señor. Y a veces esa hormiguita se quiere ir por un camino que Dios, y Dios nos pone la mano ahí. Y ahí estamos, que le damos y le damos y le damos, y nos pone por otro lado, y nos pone por otro lado. Pero las hormiguitas que hemos aprendido a Dios, le decimos: Señor, muéstrame tu voluntad. Me conviene este chico, esta chica. Me conviene esta decisión. Muéstrame tu voluntad. Voy a irme del estado de la Florida. Me conviene. Muéstrame, dirígeme, háblame, guíame. Las hormiguitas que ya hemos aprendido, empezamos a hablar así con Dios. Pero las hormiguitas que no han aprendido están por todos lados y son unas decisiones tan catastróficas. Y de repente esa hormiga ya se está ahogando porque se fue por un lugar que Dios no quiso. Y eso fue lo que sucedió con el hijo pródigo. Póngase de pie, por favor. El hijo pródigo se enfocó en lo que no tenía, en los placeres que le estaba ofreciendo la vida, y no se dio cuenta que en la casa del Padre lo tenía todo. A veces nosotros no nos enfocamos en toda la gracia y la bondad que tiene Dios para con nosotros. Y a veces eso sucede con los matrimonios. A veces los matrimonios no se enfocan en todo lo bueno que es su pareja, en todo lo buena que ha sido su esposa, o lo bueno que ha sido su esposo. Y nos enfocamos tal vez en cosas que son mínimas y las hacemos tan grandes. Y de repente lo echamos a perder todo. Cuando damos consejería, a veces les decimos a las personas: dame una lista de cosas buenas que hace tu pareja por ti. Y cuando sacas la pareja, te das cuenta que de la lista son tantas cosas buenas. Vas a tirar todo esto a la basura porque te estás enfocando en algo que no tienes o que quisieras ver. El hijo pródigo se enfocó en algo que estaba allá afuera. Era una ilusión. Y le dijo al padre: dame mi herencia porque yo me voy. Y se fue, y cuando salió afuera se dio cuenta que no le iba a poder hacer sin el Padre. Mis amados, sin Dios no vamos a poder hacer nada. Nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestra casa, nuestras finanzas, nuestras vidas
No hay nada mejor que con la cobertura de Dios. En el momento que yo me salgo de esa cobertura, empieza a ver el camino de destrucción. Estoy vulnerable a que el enemigo destruya mi vida. El hijo pródigo se fue y vivió perdidamente, pero allá llegó el momento que ya se estaba muriendo y dijo: volveré a la casa de mi padre. Tal vez tú eres uno de los que hoy dijiste: volveré a la casa, y estás hoy aquí escuchando esta palabra porque así Dios lo ha querido, porque Dios en su amor y su bondad nos llama. Yo fui un hijo pródigo. Yo me fui de la casa del Padre porque yo conocí al Señor cuando tenía 15 años de edad. Yo me fui y no quería saber nada. Mi corazón estaba endurecido, pero endurecido. No quería que me hablaran de Dios. Y una vez una señora me dijo: te voy a llevar a una fiesta, a un lugar. Vamos. Yo estaba recién llegado a este país. Me llevó a una iglesia. Yo estaba medio enojado. ¿Cuál fiesta? Esto es una iglesia. Yo no quería nada. Y tú sabes, cuando uno está en un lugar donde no quieres estar, estás así con la cara de... ¿Cómo me habrá visto la cara el predicador? Así que si usted vino así medio forzado, pues lo siento. Pues yo estaba ahí y el predicador estaba ahí y resulta que luego pasaron un drama de Jesús. Y cuando ese drama pasó, yo comencé a llorar. Me tapaba las lágrimas, decía: que nadie me vea. Y ahí llorando, ahí viendo el drama de Jesús. Y de repente, cuando pude, me salí y me fui. Mi corazón estaba endurecido. Yo no quería nada con Dios. Me burlaba. Me llamó una tía por teléfono y me dijo: tuve un sueño contigo donde yo te miraba que llegabas a nuestro país y le predicabas a multitudes, cerraban una calle y yo escuchaba esa voz, decía: ese es mi sobrino. Y cuando ella dice: y cuando yo llegué eras tú que estabas predicando, había gente, las calles estaban cerradas. Y yo me comencé a reír con una era en el teléfono, pero yo con una cara, con una voz diabólica, le dije: eso no va a suceder jamás. Así les dije yo a mi tía: eso no va a suceder jamás. Yo no quería nada con Dios. Había unas personas que yo consideraba de alto nivel espiritual que me habían herido. Y esas personas me habían herido. Y yo decía, yo creía que, tú sabes, cuando son pastores, cuando son líderes allá grandes y te han herido, entonces yo no quería. A veces uno cree que es Dios, pero no es Dios. Si esas personas te herieron es porque... Entonces mi corazón estaba endurecido, no quería nada. Y aún cuando Dios me estaba llamando en su amor y su misericordia, pero no, mi corazón duro ahí, nada. Y un día recibo esa llamada telefónica de mi hermano. Me dice: tengo un mensaje que Dios me dio para ti, una palabra. Y lo comencé a insultar. Quiero saber nada de, si yo quisiera leer la Biblia, yo tengo mi Biblia, y yo gritándole, pero mentira, yo qué Biblia ni qué nada, yo no tenía nada. Y entonces él me dijo: Dios me dio una palabra y si me dejas leértela, te prometo que nunca te vuelvo a hablar más. Y cuando él me comenzó, yo le dije: ok, ya, dale, pero rápido, ya. Y él empezó a leer esa escritura. Oye, hermano, yo creo que tenía años que no había escuchado yo la escritura. Y mis piernas empezaron a temblar. Y empecé a lagrimear. Y de repente mi cuerpo empezó a temblar. Y de repente, cuando me doy cuenta, caí al suelo de rodillas con el teléfono, llorando y llorando y llorando. Yo no paraba de llorar. Y después no lloraba, yo gritaba. Yo no hice nada para que eso pasara. Es más, yo no quería, yo lo rechazaba, yo no quería nada. Eso se llama amor y gracia de Dios, por pura misericordia. ¿Cuántas veces el Padre te ha estado llamando y está diciendo: no, después, mañana, vamos a seguir más adelante, después? Ahora yo viví las consecuencias de lo que yo estaba haciendo. Nosotros tuvimos que pagar consecuencias por andar viviendo una vida loca, claro. Pero su amor me llamaba a través de personas y no me daba cuenta.
Porque a veces uno no se da cuenta. Dios te está llamando a través de personas porque te ama. Y lo que Él quiere es bendecirte. Eso es todo lo que Dios quiere hacer.